Ya. Hola, ¿cómo están? Tengo el enorme agrado de poder compartir con cada uno de ustedes algunos conceptos relevantes sobre el uso de la tecnología en los últimos tiempos. Al ser este un tema que no es muy tocado y que prácticamente se ha intensificado por la pandemia del coronavirus, se ha presenciado que la tecnología es un medio con ciertas ventajas, teniendo el claro ejemplo del uso de estas para las clases en línea, el acceso a la información y la comunicación a distancia. También abarca ciertas desventajas, como el uso desmedido de redes sociales y la excesiva manipulación de los videojuegos. Además, llevándolos a la procrastinación, y por lo que muchos niños, adolescentes y jóvenes desmiden su tiempo y ponen en riesgo su salud. Por ello, nuestra charla informativa se titula Generación Z o Generación Zombie, en la cual nuestros objetivos son motivar a los niños y adolescentes a que tomen conciencia sobre las ventajas y desventajas tecnológicas. Ahora le voy a dar paso a mi compañero para que nos pueda dar más información acerca de este tema. Bueno, ahora me toca explicarles sobre qué llamamos generación Z. Y en resumen podemos decirles que la generación Z también es llamada como Centennials, nacidos a partir de 1995. En resumen, se caracterizan por ser el último salto generacional de la historia humana reciente, debido al contexto histórico y cultural en los que les tocó vivir. Muchos de ellos nacieron usando celulares inteligentes y todo lo que les rodea está conectado a Internet. También podemos decir que hubo un problema, porque en estos últimos años hemos notado que muchos de los jóvenes se volvieron dependientes a estas nuevas tecnologías, surgiendo también el apodo de la generación zombie, que a continuación les explicaré de qué se trata este término. Ok, ahora, ¿a qué llamamos generación zombie? ¿Por qué? Sabemos que la tecnología como ya Internet, los dispositivos móviles, los videojuegos, son un medio de entretenimiento para nosotros. También son muy útiles en nuestra vida cotidiana, pero también son muy problemáticos porque en esta última década hemos visto que muchos de nuestros jóvenes, o de los jóvenes, se han convertido muy dependientes a estas tecnologías. Se volvió como una adicción en cada uno de ellos. También generando el problema en ellos como es el descanso, no descansan sus horas necesarias, que son las 8 horas como máximo. Y también esta falta de sueño también influyó en la forma de manejar sus recuerdos y sus emociones. Y lo peor es que los gigantes tecnológicos lo saben, pero les da igual. Solo les interesa vender algo nuevo y mejorado y que nosotros volvamos más dependientes a ellos. Su fin es explotar a las personas a cambio de beneficios. Y bueno, eso es lo que tenía que explicar. Ahora le paso a mi compañero. Ahora vamos a hablar de lo que son las ventajas y desventajas en el uso de la tecnología. Siguiente diapositiva. Las ventajas. Vamos a hablar de dos ventajas muy importantes, lo que viene a ser la educación a distancia y el fácil acceso a la información. Ya, si bien sabemos que hoy en día nos estamos en un contexto mundial de pandemia y nosotros nos hemos visto en la obligación de estudiar a distancia para, digamos, continuar de una forma u otra la educación que nos hemos quedado en los grados preestablecidos para el fin de no atrasarnos. Y pues digamos, este sistema de educación a distancia lo ha venido, digamos, formando todo el mundo y ha seguido, digamos, una relación para que esto se vuelva algo más directo
entre el estudiante y los profesores, maestros que le enseñan a través de la pantalla. Digamos que es algo bien provechoso porque más que todo los estudiantes no se atrasan en sus tareas escolares y su tema, y digamos que es provechoso ya que todas las personas pueden estudiar a través de un aparato tecnológico que puedan tener a la mano. Otra vendría a ser el fácil acceso a la información. El fácil acceso a información, pues nos damos cuenta que hoy en día ha venido avanzando la modernidad al grado de que desde la invención del Internet nos ha facilitado el acceso a acceder desde cualquier fuente por Internet, para acceder a cualquier información libremente. Y podemos saber sobre las enfermedades, sobre cosas manuales, sobre las personas, a relacionarnos, a socializar también. Nos ha servido mucho toda esa herramienta y el fácil acceso a información. Lo que antes no se veía era esto, pues hoy en día se puede acceder fácil al Internet. Anteriormente veíamos que los adultos o nuestros abuelitos mismos navegaban en las bibliotecas por los libros y se ponían a investigar sobre temas. Y era como que más tardío la investigación. Siguiente diapositiva. Ya, ahora sí, vamos a hablar de las ventajas. Las desventajas, pues, vendrían a ser lo que es el aislamiento social, las desigualdades sociales y la dependencia de aparatos tecnológicos. Ya, el aislamiento social, pues nos referimos sobre todo cuando un joven o jovencita, o puede ser también adulto, de cualquier edad, creo que puede afectar digamos, comportamiento, afecta, ya que es la persona se vuelve entabla una relación de dependencia con este aparato tecnológico, a tal grado de que se concentra demasiado en tenerlo cerca, que no puede, por decirlo así, vivir sin él, estar sin él, sin este aparato, porque siente que como que tiene que estar porque lo necesita, porque es como que algo que uno ya lo vuelve incontrolable, desde su conducta lo vuelve incontrolable. Y más como que es algún adaptativo que transforma a una persona y hace que no se pueda relacionar con el mundo exterior, no pueda, digamos, hacer cosas que habitualmente creo que todos podemos hacer, y pues eso a la larga afecta a la persona, afecta en sus relaciones sociales, afecta en su estado de ánimo, afecta en su conducta, afecta en su manera física, puede afectar también, porque hay casos donde hay personas que manifiestan que por estar pegado a un aparato tecnológico han dejado de comer, han dejado de ir a hacer sus necesidades, de hacer lo que habitualmente se hace con el fin de querer cuidar su salud. Ya, ahora hablamos de lo que es la desigualdad social. Bueno, vamos a hablar de nuestro país, ¿ya? Nuestro país, pues, vemos que un gran porcentaje, se sitúa en un porcentaje donde hay personas que carecen de necesidades primarias, carecen de recursos económicos, y sobre todo el lugar donde ellos habitan carece de oportunidades y de igualdades conforme a todo lo que vemos hoy en día. Bueno, si bien es cierto, la mayoría de nosotros está en un contexto urbano, habita en la ciudad, pero digamos que se le haría imposible a una persona o un estudiante que de repente está por una zona donde le da inaccesible conexión a internet. Y ya pues, si nos damos cuenta, el Estado no aporta para que esta situación dé una mejora, a un cambio, digamos, general, y puedan que de repente todos nosotros acceder a esa cobertura de internet, porque es más allá que las personas con bajos recursos manifiestan que no pueden pagar un acceso a internet fácilmente porque simplemente no les da su presupuesto.
En cambio, las otras personas que normalmente ya trabajan y de repente tienen algo más fácil de acceder a una señal de internet. Pero sería bueno que el Estado aporte por querer apoyar a estas personas que carecen de esta desigualdad social, porque desde un punto de vista personal parece una injusticia no brindarles las mismas oportunidades que a todos nosotros, porque al final todos somos peruanos, todos somos ciudadanos y merecemos lo mismo, las mismas ventajas de permanecer con la misma señal de internet. Ya, la dependencia de aparatos tecnológicos, digamos que yo lo he visto desde que es hay una relación con la desventaja de aislamiento social, porque como bien lo he dicho, se crea una relación de dependencia hacia el aparato tecnológico, de una forma de sentirse ansioso si no estás con él, ansioso de tenerlo siempre contigo, y es algo que ya lo vuelve incontrolable y pues a la larga te hace daño. Te hace daño, te vuelve como que muy irritable y te hace sentir muy opaco, muy, digamos, desinteresado por otras cosas que no vengan a ser los aparatos tecnológicos. Y una gran desventaja más grave en el uso indiscriminado de tecnología es el uso de los controles remotos, porque no bien hablamos siempre de... Pasa la siguiente diapositiva. Los controles remotos, y es como una adicción a los videojuegos en niños y adolescentes. Si bien hoy en día que los videojuegos vemos que se han creado desde años anteriores y sabemos que es una forma de distracción recreativa, ¿no? Para todos nosotros. Pero digamos que tanto el exceso es malo, ¿no? Y hay niños, jóvenes, adultos incluso, que se ha visto casos que son bien adictos a estos tipos de juegos virtuales, y pues se hacen tanto así que se ha visto casos de que hay personas que han llegado al término de locura por el término de enloquecer por ese tipo de videojuegos, y pues los hace vivir una realidad fantasiosa, una ficticia realidad que los hace pensar y hacer otro tipo de cosas, y los distorsiona psicológicamente y los daña también, porque hay juegos que son violentos, hay juegos que te hacen, digamos, que apostar, te hacen no formar compañerismo, no formar solidaridad entre nosotros, y todo eso afecta psicológicamente a una persona. Depende del grado de que le dé el uso. Y bueno, eso es todo. Va a seguir mi compañera hablándoles del siguiente tema. Bien, para continuar vamos a hablar acerca de la adicción a los videojuegos en niños y adolescentes. ¿Qué es la adicción a los videojuegos? Bueno, la adicción a los videojuegos viene a ser una enfermedad. Esta enfermedad conlleva al paciente a tener una gran necesidad de jugar de forma compulsiva a juegos electrónicos. Este es incapaz de controlar sus ganas y el deseo de jugar lo lleva a permanecer durante muchas horas en el juego. Herrero, en el 2013, manifiesta que este tipo de actividades pueden transformar conductas. Las conductas pueden volverse agresivas, violentas, y en casos más graves podemos hablar de una adicción. La adicción generalmente se caracteriza por tener un interés compulsivo, ya que las personas, por tratar de terminar este tipo de juegos, se pasan horas y horas alejados de la realidad, sin tener contacto con las demás personas o familiares. A pesar de que resulte evidente, en muchos casos el paciente no reconoce esa adicción y son los familiares los que se alarman al ver que esta obsesión causa un cambio en la calidad de vida de ese tipo de personas. Principalmente los afectados suelen ser jóvenes varones, ya que estos se ven envueltos y aficionados con este tipo de juegos. A pesar de que antaño este tipo de actividad no estaba vista bien socialmente, hoy en día el ámbito gamer se ha profesionalizado, creando así diferentes campeonatos mundiales. Y sin querer son estos torneos quienes han contribuido en el crecimiento de adictos en este campo. Buenas noches con todos. Les voy a hablar sobre las señales de adicción a la tecnología. Hoy en día no hay un autocontrol del uso de la tecnología. Por eso vendríamos a rápidamente a nosotros darnos cuenta sobre las señales del uso excesivo.
Hablaríamos ya de una adicción si la persona pasa mayor tiempo en lo que es los videojuegos, los controles y todo eso ocasionando una ansiedad, depresión, la misma persona se da cuenta, o el papá o la mamá se da cuenta que su hijo o hija, ¿no? Estás teniendo, por ejemplo, señales de ansiedad a la tecnología. También es descuidar otras actividades importantes, como por ejemplo antes solías salir con tus amigos a practicar deporte o hacer otro tipo de cosas más productivas, ¿no? Para tu personalidad. Pero también vemos que eso cambia. Todo el hecho de que por esto de los videojuegos, los programas, te alejas de las personas, ¿no? Es unas señales también. Siguiente diapositiva. La recomendación es establecer horas de tiempo con tu familia, hacer otras rutinas, por ejemplo, salir o hacer deporte, como ya lo mencioné, es una buena estrategia para poder nosotros pensar en otras cosas, pensar en uno mismo, darnos tiempo más para descubrir que la vida es más interesante, más mejor sin estar ahí centrados en los videojuegos, ¿no? Que es dañino para la salud psicológicamente por el uso excesivo. Siguiente. Y siguiente. Bueno, esto sería todo lo que hemos explicado y alcanzar, y espero sirva para su beneficio y bueno, les sirva también de un consejo, y gracias.